Tomás Ferrer se ajustó la corbata mientras el chofer se detenía frente a Elíseo, el restaurante más exclusivo de Madrid. La reserva se había hecho con semanas de antelación, una celebración planeada hasta el último detalle. Como director general de Innovaciones Ferrer, Tomás acababa de cerrar una fusión de 350 millones de euros con Tecnologías Cima, un acuerdo que transformaría su empresa de un respetado actor regional a una potencia nacional. La grandiosa entrada del restaurante estaba flanqueada por columnas de mármol, y camareros con impecables chaquetas blancas asintieron respetuosamente a su entrada. Su equipo ya había llegado, junto con los miembros del Consejo de Administración e inversores clave. Un espontáneo aplauso estalló cuando lo vieron. «Ahí está. El hombre del momento», exclamó Jaime Velasco, su director financiero y amigo de toda la vida. Empezábamos a pensar que te habías echado para atrás a la hora de gastar parte de esa nueva fortuna en la cena. Tomás sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Algo de esa noche, quizás el propio hito, le oprimía el pecho. El éxito había sido su escudo, su forma de demostrar que había superado sus orígenes. Sin embargo, cuanto más alto subía, más parecía perseguirle el pasado. Carolina Robles, su prometida desde hacía 8 meses, apareció a su lado con un elegante vestido negro. Le apretó el brazo con suavidad. «Estás a kilómetros de distancia», susurró. «¿Todo bien?» «Solo asimilándolo todo», mintió él, dándole una palmada en la mano. La verdad era más complicada. 20 años atrás, él era Tomás Ferrer del orfanato El Robledal, un adolescente luchador y decidido con una hermana pequeña que dependía de él. Maya solo tenía 7 años cuando su madre murió. Su padre había desaparecido años antes, sin dejar más que facturas impagadas y preguntas sin respuesta. Tomás condujo a Carolina hasta la larga mesa donde las copas de cristal reflejaban la luz de los candelabros. Hizo los brindis apropiados, estrechó las manos correctas y se rió de las bromas internas sobre el proceso de negociación. Pero cada vez que las puertas del restaurante se abrían, se estremecía ligeramente. «Por los nuevos comienzos», anunció Carolina, levantando su copa. Los demás se unieron, con los rostros enrojecidos por el champán y la victoria. Nuevos comienzos. Si tan solo supieran cuántas veces había intentado empezar de nuevo. Primero, la beca para la Universidad Complutense. Luego, el trabajo de nivel inicial en una startup tecnológica. Cada ascenso, cada logro, había sido otro ladrillo en el muro entre él y sus recuerdos. Su móvil vibró. Un número desconocido. Tomás lo silenció sin mirar. «Te lo mereces», susurró Carolina, acercándose. «Deja ir el pasado». Casi se atraganta con el champán. ¿Había hablado del orfanato en sueños? ¿De la promesa que le hizo a Maya de que nunca se separarían? ¿Del día que se fue a la universidad, prometiendo volver por ella en cuanto pudiera? Nunca lo hizo. La vergüenza de ese fracaso se había convertido en el motor de su ambición. El sumiller describía una cosecha rara cuando sucedió. Las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe con un estruendo que silenció todas las conversaciones. En el umbral había una mujer joven, de unos 25 años, con vaqueros rotos y una sudadera manchada. Su pelo oscuro estaba enmarañado, su rostro manchado con lo que podría ser suciedad o moratones. Los guardias de seguridad se movieron de inmediato, pero se quedaron helados cuando ella gritó palabras que helaron la sangre de Tomás: «Corre, te van a coger». El restaurante enmudeció. Todas las cabezas se volvieron hacia el alboroto, pero Tomás no podía moverse. Había algo en su voz, una cadencia, un eco de hace mucho tiempo. La sala pareció inclinarse bajo sus pies. «Señora, tiene que irse», dijo un guardia de seguridad con firmeza, tomándola del brazo. «No, espere», dijo Tomás, levantándose tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el suelo. «Déjela hablar». Carolina tiró de su manga. «Tomás, ¿qué haces?». Está claramente perturbada. Pero Tomás ya se dirigía hacia la chica, que respiraba con dificultad, mirando por encima del hombro como si la persiguieran. Cuando se volvió y sus ojos se encontraron con los de él, el mundo a su alrededor desapareció. Esos ojos.
Conocía esos ojos. Eran del mismo marrón profundo que los suyos, los mismos ojos que lo habían mirado con confianza cuando la arropaba en la cama del orfanato. Los mismos ojos que se habían llenado de lágrimas el día que se fue, prometiendo volver. Tomás se detuvo a unos metros de ella, con el corazón martilleándole. «¿Maya?», susurró, aunque ya lo sabía. La expresión salvaje de la joven se suavizó por un momento con reconocimiento. «Soy yo». «Maya», confirmó, con la voz quebrada. Y en ese momento, Tomás Ferrer, director general, millonario, hombre de éxito hecho a sí mismo, sintió como su vida cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El ruido ambiental del restaurante se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante. Los camareros se quedaron helados a media zancada, con las copas de champán suspendidas en sus manos. El tintineo de los cubiertos cesó. Todas las conversaciones se detuvieron mientras todas las miradas se volvían hacia la joven desaliñada y el hombre que se había levantado para recibirla. «Señor, ¿conoce a esta persona?», preguntó el maitre, con su compostura profesional apenas disimulando su desdén. Tomás no pudo responder. Se le había hecho un nudo en la garganta. 20 años de defensas cuidadosamente construidas se derrumbaban en un instante. Maya estaba ante él, no la niña de 7 años con coletas y dientes de leche que había dejado atrás, sino una mujer adulta con ojos atormentados y manos temblorosas. Carolina apareció a su lado, su rostro una mezcla de preocupación y confusión. «¿Tomás? ¿Qué está pasando?» «Es mi hermana», consiguió decir, las palabras sonando extrañas en su lengua. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había reconocido su existencia en voz alta? Los ojos de Maya se movieron nerviosamente por la habitación. «Tenemos que hablar en privado». «Ahora». El gerente del restaurante se adelantó. «Señor Ferrer, ¿le gustaría usar nuestro comedor privado?». Tomás asintió, todavía incapaz de apartar la vista de Maya. Parecía desnutrida, con los pómulos demasiado afilados, ojeras bajo los ojos. Su ropa estaba gastada y sucia, sus zapatillas sujetas con cinta adhesiva. ¿Qué le había pasado? ¿Qué tipo de vida había vivido mientras él asistía a galas y cerraba tratos millonarios? «Por aquí, por favor», dijo el gerente, conduciéndolos por un pasillo adornado con fotografías en blanco y negro de los monumentos históricos de Madrid. Carolina apretó el brazo de Tomás. «¿Debería ir contigo?». «No», respondió él. «Quizás demasiado rápido. Necesito hablar con ella a solas. Por favor, excúsame con todos». Las cejas perfectamente depiladas de Carolina se fruncieron. «Tomás, ¿quién es ella?». «Nunca has mencionado a una hermana». La acusación en su voz le dolió, pero no tenía defensa. «Te lo explicaré todo más tarde. Lo prometo». El comedor privado era íntimo, con una sola mesa para 6 personas y paredes revestidas de madera oscura. El gerente se retiró discretamente, cerrando la puerta tras él. Maya se movió inmediatamente a la esquina más alejada, de espaldas a la pared, como si se preparara para un ataque. «¿Estás solo?», preguntó, mirando de reojo a la puerta. «Sí». «Maya, ¿qué está pasando? ¿Dónde has estado todos estos años?». «Intenté encontrarte después de...». «No lo hagas», le interrumpió, su voz afilada. «No finjas que me buscaste». La fuerza contundente de sus palabras le hizo retroceder. «Lo hice. Después de graduarme, volví al Robledal, pero me dijeron que te habían colocado con una familia en Sevilla». «Mentiras», escupió Maya. «Nunca me adoptaron. Salí del sistema a los 18, pasando por 6 casas de acogida diferentes antes de eso. Ninguna funcionó». Su risa amarga resonó en la pequeña habitación. «Resulta que no era tan adoptable como mi hermano mayor». Cada palabra aterrizó como un golpe físico. Tomás se hundió en una silla, los recuerdos inundándolo. El día que se fue a la universidad con su beca completa, Maya aferrándose a sus piernas, rogándole que no se fuera. Su promesa de que la visitaría todos los fines de semana.
Su promesa de que tan pronto como tuviera un piso, podría vivir con él. Promesas que había roto. Al principio, habían sido llamadas telefónicas semanales. Luego mensuales. Luego tarjetas de Navidad. Luego nada. Se había dicho a sí mismo que ella estaba mejor, que había encontrado una nueva familia, que su presencia solo la confundiría. La realidad ahora estaba ante él, una acusación viviente de su abandono. Maya, lo siento mucho, empezó, pero ella le interrumpió de nuevo. No te busqué para que me pidieras disculpas, dijo, su voz más firme ahora. Vine a advertirte. Estás en peligro. Tomás frunció el ceño. ¿Peligro? ¿De qué estás hablando? Tu nuevo socio de negocios, dijo Maya, acercándose y bajando la voz. Ricardo Sanz. No es quien crees que es. ¿Cómo sabes de Ricardo? Tu cara ha estado en todas las noticias de negocios durante semanas. Genio tecnológico hecho a sí mismo se asocia con magnate de las inversiones. Te reconocí de inmediato. Su expresión se suavizó momentáneamente. ¿Te pareces a papá ahora? La mención de su padre, una figura sombría en la memoria de Tomás, lo tomó por sorpresa. Maya, no tienes sentido. ¿Por qué estaría yo en peligro? Ella miró nerviosamente a la puerta de nuevo, luego sacó una gastada fotografía de su bolsillo y la deslizó sobre la mesa. Mostraba una versión más joven de su padre junto a otro hombre en lo que parecía ser un evento de empresa. El otro hombre era inconfundiblemente Ricardo Sanz. Papá no nos abandonó, dijo Maya en voz baja. Fue asesinado. Y el hombre responsable es el mismo cuya mano estrechaste hoy. Tomás se quedó mirando la fotografía, su mente acelerada. Su padre había trabajado en el Banco Central de Madrid, un banco que se había derrumbado en medio de acusaciones de fraude cuando Tomás tenía 12 años. Recordaba a la policía viniendo a su piso, a su madre llorando, los susurros sobre suicidio. Pero nunca se había encontrado un cuerpo. Eso no es posible, dijo Tomás, apartando la foto. Papá desapareció. Mamá dijo, mamá creyó lo que querían que creyera, e insistió Maya. Pero papá dejó pruebas. Registros de la operación de blanqueo de dinero que descubrió en el banco. Ricardo Sanz estaba detrás de todo. ¿Y esperas que crea que después de 20 años, Ricardo me ha localizado para, ¿qué? ¿Terminar el trabajo? Los ojos de Maya brillaron con ira. No. Creo que es una macabra coincidencia. No creo que sepa quién eres, quiénes somos. Pero una vez que lo descubra, dejó la frase sin terminar. Tomás se pasó una mano por el pelo, su mente girando. ¿Podría ser cierto algo de esto? ¿O su hermana sufría de delirios? ¿Cómo descubriste esto? Preguntó con cuidado. He estado buscando respuestas desde que tenía 16 años, respondió Maya. Papá tenía una caja de seguridad. Me llevó años localizarla y conseguir acceso. Dentro estaba todo, registros bancarios, correspondencia, grabaciones. Estaba construyendo un caso contra Sanz y sus socios. Su voz se quebró. Fue asesinado el día antes de que planeara ir a la Policía Nacional. Tomás quería descartarlo todo como una fantasía, pero algo en los ojos de Maya, una claridad a pesar de su aspecto desaliñado, le hizo detenerse. Y estaba la fotografía. Su padre y Ricardo Sanz, de pie uno al lado del otro. Si lo que dices es cierto, dijo Tomás lentamente, entonces al firmar este acuerdo, acabo de asociarme con el asesino de nuestro padre. Maya asintió, las lágrimas asomando a sus ojos. Y cuando se dé cuenta de quién eres, tu vida no valdrá nada. La mente de Tomás corría mientras intentaba procesar la revelación bomba de Maya. Sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba el vaso de agua sobre la mesa, necesitando algo que lo anclara a la realidad. Necesito ver todo, dijo finalmente. Todas las pruebas que tengas. Maya vaciló, estudiando su rostro. ¿Me crees? No sé qué creer, admitió Tomás. Pero sé que no me buscaste después de todos estos años solo para mentirme.
Ella asintió lentamente y sacó un pequeño y maltrecho pendrive de su bolsillo. Está todo aquí. Transferencias bancarias, grabaciones de voz, correos electrónicos, todo lo que papá recogió antes de que lo mataran. Tomás se quedó mirando el pequeño dispositivo que supuestamente contenía la verdad sobre el destino de su padre. ¿Cómo conseguiste acceso a su caja de seguridad? ¿Habrías necesitado su llave y su DNI? Terminó Maya por él. Mamá guardó la llave sin saber para qué era. La encontré después de que muriera, entre sus cosas en la residencia. En cuanto al DNI, se encogió de hombros. He adquirido algunas habilidades a lo largo de los años. No todas legales. La implicación quedó en el aire. Mientras Tomás había estado subiendo escaleras corporativas, Maya había estado sobreviviendo en los márgenes de la sociedad. Veamos qué hay en él, dijo Tomás, sacando su teléfono. Maya le arrebató el pendrive. Aquí no. Ni en ningún dispositivo conectado a la red de tu empresa. Sanz tiene gente en todas partes. Gente de tecnología. Tomás quiso discutir pero se detuvo. Si incluso una fracción de lo que Maya decía resultaba ser cierta, la precaución estaba justificada. ¿Dónde, entonces? Tengo un portátil. Uno limpio. Está en mi mochila en el motel donde me alojo. Tomás miró su reloj. Casi las 10 de la noche. Los invitados a su fiesta de compromiso se estarían preguntando dónde había desaparecido. Carolina estaría preocupada, quizás enfadada. Nada de eso parecía importar ya. Vamos, dijo, levantándose. Los ojos de Maya se abrieron de par en par. ¿Ahora? ¿Y tu cena de lujo? Puede esperar. Salieron por la cocina, evitando el comedor principal. Tomás le envió un mensaje a Carolina diciendo que había surgido una emergencia familiar y que ya le explicaría más tarde. No era mentira, razonó, aunque lo pareciera. Afuera, el aire fresco de octubre los golpeó. Tomás se dirigió hacia el aparcacoches, pero Maya lo agarró del brazo. Tu coche no, dijo con urgencia. Podrían rastrearlo. Tomás casi se ríe de la paranoia, pero algo en la expresión de ella lo detuvo. De acuerdo. Cogeremos un taxi. El viaje al motel de Maya en Vallecas fue silencioso. Tomás miraba por la ventanilla las luces de la ciudad que pasaban, intentando reconciliar la vida de éxito que había construido con la oscura conspiración que Maya describía. De vez en cuando, miraba a su hermana, mirándola de verdad. A pesar de la suciedad y el desaliño, tenía los pómulos altos de su madre y la barbilla decidida de su padre. Era familia, innegablemente. El motel era del tipo que Tomás no había visto desde sus primeros días de universidad, un establecimiento destartalado con neons parpadeantes y habitaciones accesibles desde un pasillo exterior. Maya lo condujo a la habitación 118, mirando por encima del hombro antes de abrir la puerta. Dentro, la pequeña habitación estaba ordenada a pesar de su mal estado. Una mochila descansaba sobre la cama, junto con algunas prendas de ropa dobladas en una pila ordenada. En el pequeño escritorio había un portátil de modelo antiguo. Hogar, dulce hogar, dijo Maya con un toque de actitud defensiva. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 3 semanas. Desde que te localicé en Madrid. Abrió la cremallera de su mochila y sacó un cuaderno lleno de recortes de periódico y notas escritas a mano. He estado siguiendo tu carrera durante años, desde la distancia. Viéndote ascender. La acusación implícita era clara, tú prosperaste mientras yo luchaba. Tomás no tenía defensa. Maya encendió el portátil e insertó el pendrive. Siéntate, dijo, señalando la silla. Deberías ver esto desde el principio. El primer archivo era una carta escaneada con fecha del 15 de agosto de 2003, 2 semanas antes de que su padre desapareciera. Estaba dirigida a la comisaría de la Policía Nacional en Madrid, describiendo transacciones sospechosas en el Banco Central de Madrid que involucraban cuentas en paraísos fiscales vinculadas a la firma de inversión de Ricardo Sanz. Papá era contable forense, explicó Maya.
Le asignaron auditar estas transacciones y encontró irregularidades masivas. Tomás recordó a su padre trabajando hasta tarde, con aspecto cansado y preocupado. En ese momento, había estado demasiado absorto en el instituto y las solicitudes universitarias para prestar mucha atención. El siguiente archivo era una hoja de cálculo que detallaba transferencias por un total de más de 50 millones de euros a cuentas en las Islas Caimán. A continuación, había conversaciones telefónicas grabadas, la voz de su padre provocando un nudo en la garganta de Tomás, discutiendo los hallazgos con su supervisor, que sonaba cada vez más nervioso. Estaban blanqueando dinero para el clan de los Montoya, dijo Maya en voz baja. La firma de inversión de Ricardo Sanz era el conducto. Tomás negó con la cabeza, incrédulo. Ricardo Sanz es una de las figuras financieras más respetadas del país. Forma parte de consejos de caridad. Hay un ala con su nombre en el Hospital La Paz. La tapadera perfecta, ¿no? La voz de Maya era amarga. Y esta es la prueba definitiva. Abrió el último archivo, una grabación de vídeo de lo que parecía ser una cámara oculta. Las imágenes mostraban a su padre reuniéndose con Ricardo Sanz y otro hombre en un restaurante de lujo. El audio estaba amortiguado pero lo suficientemente claro. Sé lo de las cuentas de los Montoya, dijo su padre. Tengo copias de todo. El rostro de Sanz permaneció impasible. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos, Ferrer. No estoy interesado en acuerdos. Esto se acaba ahora, o lo llevo todo a la policía. El tercer hombre se inclinó hacia adelante. Piensa en tus hijos, Ferrer. El chico con la beca en la Complutense. La niña pequeña. Sería una lástima que algo sucediera. El rostro de su padre se puso pálido. ¿Estás amenazando a mi familia? Solo ofrezco perspectiva, dijo Sanz suavemente. La vida puede ser impredecible. Los accidentes ocurren. El vídeo terminó abruptamente. Tomás se reclinó, atónito. Eso fue 3 días antes de que desapareciera. Maya asintió. La historia oficial fue que malversó dinero y huyó. Pero lo mataron, Tomás. Y también nos amenazaron a nosotros. Su voz se quebró. Mamá nunca lo supo. Murió creyendo que nos había abandonado. Tomás pensó en los documentos de la fusión que había firmado esa mañana, uniendo el futuro de su empresa al de Sanz. La cena de celebración. Los apretones de manos y las felicitaciones. Sin saberlo, había entrado directamente en la boca del lobo. Tenemos que ir a la Policía Nacional, dijo, levantándose. ¿Con qué? ¿Pruebas de hace 20 años? ¿Un vídeo con una amenaza vaga? Se reirán de nosotros. Maya paseaba por la pequeña habitación. Sanz tiene amigos en las altas esferas ahora. Conexiones en el gobierno. Esto debe manejarse con cuidado. El móvil de Tomás vibró con un mensaje de Carolina. ¿Dónde estás? Todos están preocupados. Llámame. Guardó el teléfono, sus prioridades cambiando por segundos. Entonces, ¿qué sugieres? La expresión de Maya se endureció con determinación. Necesitamos pruebas más recientes. Algo que demuestre que Sanz sigue sucio. Y creo que sé dónde encontrarlo. ¿Dónde? En tu empresa, dijo simplemente. ¿Por qué crees que Sanz estaba tan ansioso por fusionarse con Innovaciones Ferrer? Tu tecnología de encriptación de seguridad es la herramienta perfecta para ocultar rastros financieros digitales. La comprensión golpeó a Tomás como un golpe físico. El trabajo de su vida, los sistemas de seguridad que había diseñado para proteger los datos de las personas, estaba a punto de convertirse en un arma en manos del hombre que había destruido a su familia. He sido un tonto, susurró. Maya le puso una mano en el hombro, el primer toque gentil entre ellos en 20 años. No lo sabías. Pero ahora lo sabes. Y podemos detenerlo, juntos. Tomás levantó la vista hacia su hermana, viendo no a la mujer enfadada y desaliñada que había irrumpido en su celebración, sino a la aliada que necesitaba.
La familia que había abandonado era ahora su única esperanza. Juntos. Asintió, tomando su mano. Pero primero, necesito hacer una llamada. El amanecer rompía sobre Madrid mientras Tomás y Maya finalizaban su plan. Habían pasado la noche revisando las pruebas de su padre, conectando puntos a lo largo de 2 décadas. Tomás solo había llamado a Carolina una vez, dándole una vaga explicación sobre una emergencia familiar. Su voz había sido tensa por la confusión y el dolor, pero no podía arriesgarse a contarle más. ¿Estás segura de esto?, preguntó Maya, sorbiendo café de un vaso de papel. Su pelo estaba ahora recogido en una coleta pulcra, y vestía ropa que Tomás había comprado en una tienda abierta toda la noche, unos sencillos vaqueros y un suéter negro que la hacían parecer cualquier otra joven profesional de la ciudad. No, admitió Tomás. Pero es nuestra mejor oportunidad. Su plan era arriesgado. Tomás asistiría a la reunión de integración programada en Inversiones Sanz llevando un dispositivo de grabación. Maya esperaría cerca con un investigador privado que Tomás había contratado una vez para seguridad corporativa, un ex agente de la UCO llamado de la Fuente que le debía un favor y no hacía demasiadas preguntas. El teléfono de Tomás vibraba con mensajes de su equipo ejecutivo. La noticia de la fusión había aparecido en los periódicos financieros de la mañana. Las acciones de Innovaciones Ferrer subían un 12% en la preapertura. Todos celebraban lo que parecía un brillante movimiento empresarial. Si tan solo supieran. Tomás se ajustó la corbata en el espejo de la habitación del motel de Maya. Sigo pensando que deberías esperar en un lugar más seguro. Maya negó con la cabeza firmemente. ¿Hacemos esto juntos o no lo hacemos? La determinación en su mandíbula le recordó tanto a su madre que le dolió el pecho. Se había perdido tanto de su vida. Su primer día de instituto, su graduación, cada cumpleaños. Y sin embargo, aquí estaba ella, arriesgando todo para salvarlo. Sanz no te reconocerá, dijo Tomás. Eras solo una niña cuando papá desapareció. Cuento con eso, respondió Maya, guardando el pendrive en su bolsillo. Recuerda, haz que hable sobre los protocolos de seguridad. Ahí es donde meterá la pata. Tomaron taxis separados hacia el centro. El edificio de Inversiones Sanz dominaba el distrito financiero, 60 pisos de vidrio y acero coronados por una aguja distintiva. Tomás pasó por seguridad con su nueva tarjeta de ejecutivo, asintiendo a los guardias que no tenían idea de que ahora era su enemigo. En el ascensor, Tomás comprobó el dispositivo de grabación, un reloj inteligente modificado que de la Fuente le había proporcionado. Su corazón latía con fuerza mientras los números subían. 45, 46. 47. Las puertas se abrieron directamente a un área de recepción donde esperaba Carolina, su rostro una cuidada máscara de compostura profesional. Era la jefa de Relaciones Públicas de Sanz, así se habían conocido un año antes. Ahora Tomás se preguntaba si eso también había sido orquestado. La reunión está a punto de empezar, dijo fríamente. Todos están esperando. Carolina, siento lo de anoche. Puedo explicarlo todo pronto, lo prometo. Ella estudió su rostro. ¿Tu hermana? ¿Esa que nunca mencionaste en todo el tiempo que estuvimos juntos? Tomás hizo una mueca. Es complicado. Claramente. Su voz se suavizó ligeramente. ¿Está bien? Lo estará. Tomás respiró hondo. Ambos lo estaremos. Las puertas de la sala de juntas estaban abiertas. Alrededor de la enorme mesa se sentaban los actores clave de ambas empresas, el equipo ejecutivo de Tomás, con aspecto emocionado aunque un poco confundido por su desaparición la noche anterior, y la gente de Sanz, elegantes y seguros de sí mismos. A la cabeza de la mesa se sentaba el propio Ricardo Sanz. A sus 68 años, Sanz seguía siendo una figura imponente, alto y en forma, con el pelo plateado y penetrantes ojos azules. Se levantó cuando Tomás entró, extendiendo la mano con una sonrisa practicada. El hombre del momento, dijo Sanz, con un apretón firme. Te echamos de menos al final de la cena anoche.
Tomás se obligó a estrechar la mano del hombre que probablemente había ordenado el asesinato de su padre. Emergencia familiar. Ya está todo solucionado. La sonrisa de Sanz no llegó a sus ojos. La familia siempre debe ser lo primero. Por favor, siéntate. Estábamos discutiendo los plazos de integración. Tomás tomó asiento, activando el dispositivo de grabación con un sutil toque. Durante la siguiente hora, interpretó su papel, discutiendo especificaciones técnicas, cambios de personal, estrategias de marketing. Todo el tiempo, dirigió la conversación hacia lo que necesitaba. La verdadera propuesta de valor está en nuestros algoritmos de encriptación, dijo Tomás. Particularmente para transacciones financieras de alta frecuencia. Sanz asintió con aprecio. Eso es precisamente lo que nos atrajo de Innovaciones Ferrer. En el entorno regulatorio actual, los canales seguros para las transferencias de fondos internacionales son invaluables. Especialmente para ciertos clientes, imagino, presionó Tomás, observando atentamente el rostro de Sanz. Un destello de algo, sospecha, quizás, cruzó los rasgos de Sanz. Todos nuestros clientes valoran la privacidad, Ferrer. Tomás se inclinó hacia adelante. Me he estado preguntando sobre su interés en nuestra arquitectura de servidores en Asia. Es un enfoque inusual para una empresa con su base de clientes principalmente occidental. La sala se quedó en silencio. El director de tecnología de Sanz empezó a hablar, pero Sanz lo silenció con un gesto. Has hecho tus deberes, dijo Sanz, su voz más fría ahora. Digamos que tenemos planes de expansión que tu tecnología hace posibles. En regiones con una supervisión bancaria menos rigurosa, sugirió Tomás. La sonrisa de Sanz se tensó. Quizás deberíamos discutir esto en privado, después de la reunión. Creo que ahora es perfecto. Tomás miró su reloj, sabiendo que Maya y De la Fuente estarían moviéndose a sus posiciones. De hecho, quería preguntarle sobre el Banco Central de Madrid. El nombre quedó suspendido en el aire como un disparo. Los dedos de Sanz se apretaron casi imperceptiblemente sobre su bolígrafo. Un desafortunado fracaso empresarial de hace muchos años, dijo Sanz suavemente. Antes de mi tiempo, en realidad. ¿Por qué lo preguntas? Mi padre trabajaba allí, dijo Tomás, con el corazón acelerado. Roberto Ferrer. Contable forense. El color desapareció del rostro de Sanz tan sutilmente que solo alguien que lo estuviera observando se daría cuenta. Su recuperación fue rápida. Ferrer, no recuerdo el nombre. Tomás sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa, mostrando la fotografía que Maya le había enseñado, Sanz y su padre, de pie uno al lado del otro en un evento de la empresa. ¿Estás seguro? Parecían conocerse bien. Sanz miró la foto, luego a Tomás. La sala de juntas se había quedado completamente en silencio. El equipo de Tomás parecía confundido, la gente de Sanz parecía congelada. ¿De dónde has sacado eso? Preguntó Sanz, su voz peligrosamente baja. Del mismo lugar de donde saqué las grabaciones de usted amenazando a mi padre 3 días antes de que desapareciera. Tomás se levantó lentamente. Del mismo lugar de donde saqué los registros bancarios que muestran sus conexiones con el clan de los Montoya y su operación de blanqueo de dinero. La operación que mi padre estaba a punto de exponer antes de que usted lo hiciera matar. El caos estalló. Los abogados de Sanz se pusieron de pie de un salto, gritando sobre difamación y acciones legales. Los ejecutivos de Tomás miraban conmocionados. Carolina se cubrió la boca con la mano, con los ojos muy abiertos. Sanz permaneció sentado, su rostro una máscara de control. Esas son acusaciones serias, señor Ferrer. Completamente infundadas, por supuesto. ¿Lo son? Desafió Tomás. Porque ahora mismo, la UCO está recibiendo copias de todo lo que mi padre recopiló. Todo lo que usted pensó que murió con él. Era un farol. De la Fuente era ex-UCO, no actual, y no habían tenido tiempo de involucrar canales oficiales. Pero Sanz no lo sabía. Sanz se levantó, abotonándose tranquilamente la chaqueta de su traje.
Creo que esta reunión ha terminado. Mis abogados se pondrán en contacto con usted en relación con su episodio de salud mental. No son los únicos que se pondrán en contacto, replicó Tomás, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Revisa tu correo electrónico, Ricardo. Acabo de enviarte un adelanto de lo que las autoridades están recibiendo. Quizás quieras verlo antes de que lleguen. El rostro de Sanz no traicionó nada mientras sacaba su teléfono. Tomás efectivamente había enviado un correo electrónico, que contenía solo uno de los archivos incriminatorios del pendrive. Lo suficiente para demostrar que no estaba de farol. La compostura de Sanz se resquebrajó mientras miraba su pantalla. Su mano tembló ligeramente antes de guardar el dispositivo. Todos fuera, ordenó Sanz. Ahora. Excepto usted, Ferrer. La sala se vació rápidamente, la gente percibiendo la peligrosa corriente subterránea. Carolina vaciló en la puerta, su expresión dividida entre la preocupación y la traición. Tomás asintió levemente, diciéndole en silencio que estaría bien. Si ella le creyó, no podía decirlo. Cuando la puerta se cerró, Sanz se movió con una velocidad sorprendente para un hombre de su edad. Estuvo al otro lado de la mesa en segundos, su rostro contorsionado por la rabia. No tienes ni idea de lo que estás haciendo, siseó. Ni idea de con quién estás tratando. Sé exactamente con quién estoy tratando, respondió Tomás, manteniéndose firme. La pregunta es, ¿lo sabes tú? Las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Maya estaba allí, flanqueada por De la Fuente y dos policías uniformados. Ricardo Sanz, dijo un oficial, adelantándose. Nos gustaría que nos acompañara para ser interrogado. Los ojos de Sanz se movieron entre Tomás y Maya, dándose cuenta. Ferrer tenía dos hijos, dijo en voz baja. Un niño y una niña. Maya entró en la habitación, su rostro tranquilo a pesar del temblor en sus manos. Hola, señor Sanz. ¿Se acuerda de mí? ¿La niña pequeña a la que amenazó hace 20 años? He estado esperando este momento durante mucho tiempo. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de reuniones legales, interrogatorios policiales y escrutinio mediático. Las acusaciones de los hermanos Ferrer contra Ricardo Sanz desencadenaron una investigación que se expandió rápidamente más allá de Madrid a centros financieros de todo el mundo. Lo que comenzó como un caso sin resolver sobre la desaparición de Roberto Ferrer se convirtió en una de las mayores investigaciones de delitos financieros de la década. Tomás estaba sentado en su oficina en Innovaciones Ferrer, mirando los titulares que pasaban por su tableta. El imperio Sanz se desmorona mientras los cargos aumentan, caso de asesinato de 20 años reabierto. La reunión de un CEO tecnológico con su hermana perdida expone una masiva conspiración financiera. La fusión estaba muerta, por supuesto. Las acciones de Innovaciones Ferrer habían sufrido un duro golpe inicialmente, pero se habían estabilizado cuando el mercado se dio cuenta de que la empresa en sí no estaba implicada en los crímenes de Sanz. El consejo de administración de Tomás lo había respaldado a regañadientes después de su conmoción inicial, aunque varios miembros habían dimitido en protesta por sus acciones imprudentes. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Maya estaba en la puerta, luciendo casi irreconocible de la mujer desesperada que había irrumpido en el restaurante Elíseo. Llevaba el pelo cortado en un sencillo bob y un traje de pantalón prestado que le quedaba un poco grande para su delgada figura. El fiscal quiere reunirse de nuevo mañana, dijo, entrando y sentándose frente a él. Encontraron otra cuenta en un paraíso fiscal vinculada a Sanz. Tomás asintió. Allí estaré. Un silencio incómodo cayó entre ellos, la misma incomodidad que había caracterizado sus interacciones desde el enfrentamiento con Sanz. Eran aliados unidos por un enemigo común y un trauma compartido, pero extraños en casi todos los demás aspectos. ¿Has hablado con Carolina? Preguntó Maya finalmente. Tomás hizo una mueca. Su compromiso se había convertido en otra víctima de los acontecimientos recientes. Carolina se había mudado de su apartamento compartido 3 días después del arresto de Sanz, dejando su anillo en la encimera de la cocina. Está cooperando con la investigación, dijo él de forma neutra.
Afirma que nunca supo nada de las actividades criminales de Sanz. ¿La crees? Tomás se frotó los ojos. Ya no sé qué creer. Trabajó estrechamente con Sanz durante años. Pero, por otro lado, también lo hicieron cientos de otros. Maya lo estudió. ¿La querías? Creía que sí. Tomás se reclinó en su silla. Ahora me pregunto si solo me gustaba la idea de ella, de tener una vida perfecta con una pareja perfecta para demostrar lo lejos que había llegado. Desde el orfanato, dijo Maya en voz baja. La palabra quedó suspendida entre ellos, pesada de historia compartida y caminos divergentes. Debería haber vuelto por ti, dijo Tomás, finalmente expresando la culpa que lo había atormentado durante 20 años. Prometí que lo haría. La expresión de Maya se suavizó. Solía odiarte por eso. Durante años, fantaseé con encontrarte exitoso y feliz, y destruir tu vida de la manera que yo pensaba que habías destruido la mía. Esbozó una pequeña y triste sonrisa. Pero luego encontré las pruebas de papá, y de repente hubo algo más importante que mi ira. Justicia, aportó Tomás. ¿Verdad?, corrigió Maya. Necesitaba saber qué le pasó realmente a nuestra familia. ¿Por qué se desmoronó? Tomás se levantó y caminó hacia la ventana con vistas al Parque del Retiro. El sol de la tarde brillaba sobre el estanque, las barcas moviéndose silenciosamente en la distancia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, sin darse la vuelta. Después del juicio, después de que Sanz vaya a la cárcel. ¿Qué entonces? La pregunta no era solo sobre Sanz. Era sobre ellos, los hermanos Ferrer, reunidos por el trauma pero divididos por 2 décadas de vidas separadas. No lo sé, admitió Maya. He estado tan concentrada en encontrar al asesino de papá, que nunca pensé realmente en lo que viene después. Tomás se volvió para mirarla. ¿Dónde has estado viviendo? ¿Todos estos años? Maya se encogió de hombros. En todas partes. En ninguna parte. Hogares de acogida hasta los 18. Luego albergues, pisos baratos, sofás de amigos cuando tenía amigos. Saqué el graduado, hice algunos cursos en la universidad pública cuando podía permitírmelo. La forma tan natural en que describió sus dificultades hizo que el pecho de Tomás se oprimiera de culpa. Mientras él había estado estudiando en la Complutense, construyendo su empresa, comprando su ático con vistas, su hermana había estado luchando solo por sobrevivir. Ven a quedarte conmigo, dijo de repente. Tengo mucho espacio. Maya pareció sorprendida, luego cautelosa. No necesito caridad, Tomás. No es caridad. Luchó por encontrar las palabras adecuadas. Es un comienzo. Una oportunidad para conocernos de nuevo. Ella no respondió de inmediato, y Tomás no presionó. Ambos habían aprendido la paciencia de diferentes maneras, él en las salas de juntas corporativas, ella en las duras realidades de la vida en los márgenes de la sociedad. Lo pensaré, dijo finalmente. El domingo siguiente, Tomás se encontró haciendo algo que no había hecho en años, cocinar. Su espaciosa cocina siempre había sido más para exhibir que para usar, ya que normalmente comía en restaurantes o pedía comida a domicilio. Pero hoy estaba intentando la receta de lasaña de su madre de memoria. El timbre sonó justo cuando estaba poniendo las capas de pasta. Maya estaba afuera, con una pequeña bolsa de lona en la mano. He decidido aceptar tu oferta, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Solo hasta que decida mis próximos pasos. Tomás se hizo a un lado para dejarla entrar, tratando de no mostrar lo aliviado que se sentía. Estoy haciendo la lasaña de mamá. O intentándolo. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Maya. Estás poniendo demasiado orégano. Ella siempre decía que las recetas españolas usan demasiado. Tomás la guió por su ático, viéndolo de repente a través de sus ojos, los caros muebles minimalistas, el arte abstracto que había comprado porque su diseñador de interiores dijo que era importante, los ventanales del suelo al techo con su vista panorámica de la ciudad. La habitación de invitados está por aquí, dijo,
abriendo una puerta a un espacio que rara vez se había usado. El baño está al lado. Hay un armario y una cómoda para tus cosas. Maya colocó su bolsa de lona en la cama, mirando a su alrededor con una expresión indescifrable. Esto es más grande que todo nuestro piso cuando éramos pequeños. Tomás no supo cómo responder a eso. Otro silencio incómodo se extendió entre ellos. Debería ver cómo va la lasaña, dijo finalmente. En la cocina, encontró que la salsa empezaba a quemarse. Mientras la removía frenéticamente, Maya apareció a su lado. Toma, dijo, tomando la cuchara. Déjame a mí. Trabajaron codo con codo, Maya corrigiendo su técnica, Tomás siguiendo sus indicaciones. Era la primera vez que hacían algo juntos que no estuviera relacionado con Sanzo la investigación. Cuando se sentaron a comer, Tomás se dio cuenta de que se había olvidado de comprar vino. Empezó a disculparse, pero Maya negó con la cabeza. No bebo, dijo simplemente. 5 años sobria el mes que viene. Otra parte de su vida de la que Tomás no sabía nada. Otro recordatorio de lo mucho que se habían distanciado. Eso es impresionante, dijo sinceramente. Debió ser duro. Lo más duro que he hecho en mi vida, admitió ella, tomando un bocado de lasaña. Bueno, lo segundo más duro. Encontrarte fue lo primero. Tomás dejó el tenedor. ¿Por qué lo hiciste? Encontrarme, quiero decir. Podrías haber llevado las pruebas de papá directamente a las autoridades. Maya consideró la pregunta. Lo pensé. Pero podrían no haberme creído, una mujer sin hogar con un rencor de 20 años. Necesitaba a alguien a quien Sanz tuviera que tomar en serio. Hizo una pausa. Y quizás necesitaba verte. Saber si mi hermano mayor todavía estaba ahí dentro en alguna parte. ¿Y? ¿Lo está? Maya lo estudió, sus ojos, tan parecidos a los suyos, escrutando su rostro. Todavía estoy decidiendo. Más tarde esa noche, Tomás no podía dormir. Deambuló por su sala de estar y encontró a Maya sentada junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Solía mirar edificios como este, dijo sin darse la vuelta. Veía las luces encendidas y me preguntaba cómo sería por dentro. Si la gente era feliz. Si sabían lo afortunados que eran. Tomás se sentó frente a ella. ¿Alguna vez fuimos felices? ¿Antes de que todo se desmoronara? La expresión de Maya se suavizó en la penumbra. ¿No te acuerdas de los sábados que papá nos llevaba a ese cine antiguo? ¿El de los suelos pegajosos y la máquina de palomitas que siempre se estropeaba? Tomás sonrió al recordarlo. Nos dejaba comprar chuches y palomitas, aunque mamá decía que nos arruinaría la cena. Y nos sentábamos en la última fila, continuó Maya, y él hacía esos comentarios susurrados ridículos que nos hacían reír tanto que la gente nos mandaba callar. Se sentaron en silencio por un momento, el recuerdo compartido suspendido entre ellos como un frágil puente a través de los años. Éramos felices entonces, dijo Maya en voz baja. Antes del banco, antes de Sanz, antes de todo. Éramos una familia normal. Tomás sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, las primeras que se había permitido desde que todo esto comenzó. Lo siento, Maya. Por todo. Ella extendió la mano por el espacio entre ellos y tomó la suya. Era la primera vez que se tocaban por elección, no por necesidad. Lo sé, dijo simplemente. No era perdón, todavía no. Pero era un comienzo. Un año después, Tomás estaba de pie en la parte trasera de un pequeño auditorio en un centro cívico de la comunidad, viendo a su hermana dirigirse a una sala llena de rostros atentos. Maya se había convertido en una ponente habitual en eventos de defensa de la acogida familiar, compartiendo su historia con trabajadores sociales, posibles padres de acogida y adolescentes que navegaban por el sistema. Las estadísticas te dicen que los chicos que salen del sistema de acogida tienen probabilidades de acabar sin hogar, adictos o en la cárcel, decía Maya, su voz firme y clara. Yo fui una de esas estadísticas durante un tiempo.
Pero lo que los números no muestran es nuestra resiliencia, nuestra capacidad para sobrevivir, y con el apoyo adecuado, nuestra capacidad para prosperar. Tomás sintió una oleada de orgullo mientras la observaba. En el año transcurrido desde el arresto de Sanz, Maya se había transformado, no solo en apariencia, sino en propósito. Se había mudado a su propio apartamento después de 3 meses con Tomás, insistiendo en su independencia mientras aceptaba su ayuda para terminar su carrera de trabajo social. La frágil confianza entre ellos se había fortalecido gradualmente, capeando tormentas ocasionales de viejos resentimientos y malentendidos. Lo que me salvó no fue solo la determinación, continuó Maya. Fue la conexión. Incluso cuando estaba en mi punto más bajo, me aferré al recuerdo de ser parte de algo, una familia. Ese recuerdo me dio una estrella polar para navegar, incluso cuando perdí mi camino. Tomás sabía que ahora no solo hablaba de sus padres, sino también de él, el hermano que la había abandonado pero a quien ella nunca había soltado del todo. Lo habían hablado a menudo durante conversaciones nocturnas, dolorosamente al principio, luego con una honestidad creciente y finalmente con perdón. La noche que lo cambió todo para mí no fue cuando finalmente encontré justicia para mi padre, dijo Maya, sus ojos encontrando a Tomás entre el público. Fue cuando dejé de huir de mi pasado y lo enfrenté de frente. Cuando elegí la verdad sobre la ira, la conexión sobre el aislamiento. El público aplaudió mientras Maya concluía su charla. Inmediatamente se formó una fila de personas que querían hablar con ella, adolescentes con ojos cautelosos y expresiones reservadas, trabajadores sociales tomando notas, organizadores comunitarios ansiosos por involucrarla en sus programas. Tomás esperó pacientemente, consultando su teléfono de vez en cuando. El juicio de Sanz había concluido 3 meses antes con una condena por múltiples cargos de fraude, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato. El imperio financiero que había construido se había derrumbado a medida que las investigaciones descubrían décadas de actividad criminal. Algunos de sus socios se habían convertido en testigos del Estado, incluido uno que finalmente reveló la ubicación de los restos de Roberto Ferrer, una remota obra de construcción que había sido pavimentada 20 años atrás. Por fin habían celebrado un funeral apropiado, Tomás y Maya de pie uno al lado del otro en la tumba mientras su padre era enterrado junto a su madre. El cierre había sido doloroso pero necesario, permitiéndoles a ambos comenzar a sanar finalmente. ¿Listo para irnos?, preguntó Maya, acercándose después de que el último simpatizante se hubiera marchado. Tomás asintió. Si tú lo estás. Ha sido un gran discurso. Ella se encogió de hombros, pero él pudo ver que estaba contenta. Solo contando mi historia. Nuestra historia. Caminaron juntos hasta el coche de Tomás. Él había dimitido como director general de Innovaciones Ferrer hacía 6 meses, asumiendo en su lugar un puesto como director de tecnología. La empresa se estaba recuperando lentamente del escándalo de Sanz, reconstruyendo su reputación con un énfasis en las prácticas comerciales éticas. Ayer supe de Carolina, dijo Tomás mientras conducían. Ahora está en Londres, trabajando para un servicio de noticias financieras. Maya lo miró. ¿Y cómo te sientes al respecto? Tomás consideró la pregunta. Su breve compromiso con Carolina parecía de otra vida, perteneciente a una versión diferente de sí mismo. Le deseo lo mejor, dijo honestamente. No estuvo involucrada en los crímenes de Sanz. Solo fue otra persona que él utilizó. Como a nosotros, observó Maya. Como a nosotros, asintió Tomás. Pero nosotros nos liberamos. Llegaron al restaurante junto al lago donde tenían reservas. Era una noche importante, el aniversario de la aparición de Maya en Elíseo, la noche que lo había cambiado todo. Habían decidido marcar la ocasión cada año, no exactamente como una celebración, sino como un reconocimiento de su viaje. Mientras se sentaban en una mesa con vistas al agua, Tomás notó que Maya parecía nerviosa, jugueteando con su servilleta. ¿Todo bien?, preguntó. Ella respiró hondo. Tengo algo que decirte. Me han ofrecido un trabajo. Eso es genial, dijo Tomás inmediatamente. Maya había estado trabajando a tiempo parcial en un refugio para jóvenes mientras terminaba su carrera,
pero había estado buscando algo más permanente. Es con un Grupo Nacional de Defensa de la Reforma de la Acogida Familiar, continuó. Desarrollando programas, formando a trabajadores sociales, presionando para cambios de política. Es todo lo que he querido hacer. Tomás extendió la mano sobre la mesa para apretar la suya. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Cuándo empiezas? Esa es la cosa. Maya lo miró directamente a los ojos. Es en Washington, D.C. Tendría que mudarme. Tomás sintió una punzada momentánea al pensar en que su hermana se mudara justo cuando habían reconstruido su relación. Pero la apartó, reconociéndola por lo que era, el mismo impulso egoísta que le había permitido abandonarla años atrás. Tienes que aceptarlo, dijo firmemente. Es perfecto para ti. El alivio inundó el rostro de Maya. Me preocupaba que te enfadaras. Después de todo lo que hemos pasado para encontrarnos de nuevo, oye, dijo Tomás suavemente. Esto no es como antes. Eres tú siguiendo tu propósito, no huyendo. Y Washington no está tan lejos. Tenemos teléfonos, correo electrónico, vuelos cada hora. Podrías visitarme, sugirió Maya. Tendré una habitación de invitados. No será tan lujosa como tu casa, pero, me encantaría, dijo Tomás sinceramente. Pidieron la cena y hablaron del nuevo trabajo de Maya, de los planes de Tomás para crear una fundación que apoyara la educación de los jóvenes en acogida, de los detalles ordinarios de sus vidas que ahora se sentían extraordinarios simplemente porque podían compartirlos. Mientras terminaban el postre, Tomás levantó su vaso de agua. Por papá, dijo en voz baja. Estaría muy orgulloso de ti. Maya también levantó su vaso. Por papá. Y por nosotros. Por las segundas oportunidades. Chocaron los vasos, y Tomás sintió una sensación de paz que no había experimentado en años. El camino que los había traído hasta aquí había sido doloroso, marcado por la pérdida, la traición y las dificultades. Pero sentado frente a su hermana, ya no una extraña, no exactamente la niña que recordaba, sino alguien nuevo y notable, Tomás supo que habían encontrado algo precioso en medio de los escombros de su pasado. Más tarde, mientras paseaban por la orilla, Maya le pasó el brazo por el suyo. ¿Alguna vez piensas en esa noche? ¿Cuándo irrumpí en tu cena de lujo? Tomás se rió entre dientes. Solo una vez al día. Tenía tanto miedo, admitió. No solo de Sanz y su gente, sino de verte. De descubrir que no te parecías en nada al hermano que recordaba. ¿Y? Preguntó Tomás, haciéndose eco de la pregunta que ella le había hecho un año atrás. ¿Lo era? Maya lo consideró bajo el suave resplandor de las luces del puerto. Partes de ti estaban enterradas muy profundamente, dijo honestamente. Pero todavía estaban allí. Tomás asintió, reconociendo la verdad de su evaluación. El éxito y la ambición casi habían asfixiado a la persona que había sido una vez, el chico que había prometido proteger a su hermana pequeña, que había compartido su postre con ella en el orfanato, que le contaba cuentos para dormir para alejar las pesadillas. Me alegro de que me encontraras, dijo simplemente. Yo también, respondió Maya. Aunque tu restaurante de lujo tuviera una seguridad terrible. Ambos se rieron, el sonido llevándose sobre el agua. A su alrededor, Madrid continuaba con sus ritmos nocturnos, luces brillando en los edificios de oficinas, coches pasando por las calles cercanas, barcas meciéndose suavemente en sus amarres. La ciudad que había sido testigo de la destrucción de su familia era ahora el telón de fondo de su restauración parcial. Mientras se daban la vuelta para volver al coche, Tomás se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Durante años, había estado huyendo, de su pasado, de su culpa, del niño huérfano que había sido una vez. El éxito había sido su escudo, la riqueza su armadura contra el dolor. Pero la reaparición de Maya había despojado esas defensas, obligándolo a confrontar la verdad de quién era y lo que había hecho. Y en esa confrontación, había encontrado no solo la reconciliación con su hermana, sino una especie de regreso a sí mismo. ¿Sabes?, dijo pensativo, esa noche en Elíseo, cuando gritaste que corriera, sí.
Le instó Maya cuando hizo una pausa. Creo que había estado corriendo toda mi vida. Hasta ese momento. Maya le apretó el brazo suavemente. A veces tienes que dejar de correr para encontrar el camino a casa. Tomás asintió, la simple verdad de sus palabras resonando profundamente. Siguieron caminando en un silencio cómodo, dos supervivientes que habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro contra todo pronóstico. El aire de la noche era fresco en sus rostros, el futuro incierto pero ya no aterrador. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos, no como los niños abandonados que habían sido, sino como la familia que habían elegido volver a ser.